a las profecías de Nostradamus, predicciones ambiguas con las cuales es posible relacionar casi cualquier evento del presente o del futuro. Pero, ¿sobre qué trata realmente el último libro de la Biblia? Estamos claros que hay un conflicto entre el bien y el mal. Dentro de ese conflicto el enemigo, él miente, cambia los conceptos y las cosas para que el ser humano se pierda y esté buscando cualquier cosa menos el camino correcto. En cambio, Dios es tan maravilloso, su amor es tan grande que Él nos dejó una revelación. Y la revelación de Jesucristo, ¿ya? Cristo tiene una importancia tal en la salvación del ser humano que era necesario que en este último libro quedara clarísimo, ¿ya? El hecho de que Él no miente, que el Señor viene pronto, que estas cosas que están sucediendo ya estaban descritas, pero Él necesita que su pueblo esparza esta verdad, que esta revelación, que esta hermosa carta de amor para la humanidad sea conocida por muchos. Juan, el autor de Apocalipsis, fue uno de los 12 apóstoles y anhelaba reencontrarse con Jesucristo en su segunda venida. Él había perdido a su hermano Jacobo, asesinado en una persecución. Juan fue el único de los 12 que no murió martirizado, estaba como prisionero en la isla de Patmos. Veamos Apocalipsis 1.9. ¿Qué dice Apocalipsis 1.9? Dice lo siguiente: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí la palabra de Dios corrobora el hecho de lo que estamos diciendo. Los primeros cristianos tenían la gran expectativa de que Cristo vendría pronto. Sin embargo, muchos morían y Cristo no regresaba. ¿Daría Dios una explicación para el sufrimiento prolongado? Claro que sí. El Señor no deja nada en tinieblas. Él es claro y muy conciso en su palabra. Pero es necesario que al buscar su palabra también vayamos con un espíritu de humildad, pidiendo al cielo sabiduría, poder para poder entender la palabra de Dios. Es necesario que con ese espíritu podamos ir a la palabra de Dios y ahí encontrar y despejar todas las dudas, toda esa oscuridad, toda esa tiniebla que el ser humano tiene. En la palabra de Dios es esclarecida. Y el libro de Apocalipsis es una necesidad para el ser humano. Dice: como Dios no hace nada sin revelar su secreto a los profetas, se esperaba una revelación divina. Cuando las dudas llenan nuestro corazón, Dios nos ofrece la respuesta en su palabra. Podemos encontrar para verificar esto en Amós 3.7. Busquemos Amós 3.7. Y dice lo siguiente: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Aquí vemos nuevamente cómo la palabra de Dios siempre certifica la verdad. Mucha gente piensa que la palabra Apocalipsis significa tragedia, destrucción o fin del mundo, y eso no es verdad. Y eso es fácil de corroborar. Usted va a la internet, va a libros y busca Apocalipsis y siempre va a salir una escena o una imagen de una bomba atómica, de fuego, de tanta cosa donde la gente ve que sucesos ya, incluso por seres humanos descritos, utilizados por el enemigo, demuestran que este es un evento relacionado con terror y destrucción. Pero Dios
en su misericordia nos demuestra que es todo lo contrario, que Él nos revela, ¿ya? Nos revela cómo va a acontecer y cómo está aconteciendo y cómo va a acontecer lo que estamos viviendo. Él ya con mucho tiempo antes ya nos decía que en este tiempo iba el pueblo de Dios, hubiera un momento en el cual va a ser perseguido. Ese remanente que es fiel a los mandamientos y al Espíritu de Dios va a ser perseguido, va a estar en una tribulación, pero que el Señor siempre va a estar ahí fortaleciendo. Y que después de esa gran tribulación, de esa gran controversia, de ese gran clímax, ya el Señor viene. Pero el Señor viene a buscar a sus hijos. Como decía aquí, a los que leen, a los que guardan. Y es importante descubrir que Apocalipsis no significa lo que el enemigo quiere mostrarte. Es todo lo contrario. Dios te está revelando una carta de amor donde te está explicando y te está diciendo los acontecimientos de la iglesia, del remanente a través de la historia, hasta el día que el Señor venga. Y eso es maravilloso, porque eso, cuando tú ya con anticipación ves, lees y entiendes, tú ya sabes a lo que vas, tú ya sabes lo que viene. Entonces ahora nos toca esa parte de prepararnos, aceptar a Cristo como nuestro Salvador, confiar en su poder, pedir el descenso del Espíritu Santo en nuestras vidas y dar a conocer, trabajar en pos de los que están en tinieblas. Entonces esa carta maravillosa donde te dice y te aclara todo, es un regocijo para el alma. Es un amén, qué maravilla, tenemos un Dios maravilloso que no te deja solo, que siempre está pendiente de cada momento de nuestras vidas. Y en este momento difícil estamos viviendo un momento de pandemia donde hay mucho temor. Mucha gente ya lo está asociando con ese apocalipsis terrible, pero el Señor te dice que se está acercando cada vez más pronto el regreso de Jesús. Él te está diciendo, yo vengo pronto, ya estaba escrito. Esta carta te la envié con amor para que tú escudriñaras, tú buscaras y entendieras que queda poco. Y que yo te quiero a mi lado. Yo te quiero a mi lado en un lugar donde va a haber no más pecado, no va a haber más enfermedad, donde no va a haber más dolor, donde vamos a poder disfrutar con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros hermanos de iglesia, estar en un lugar donde va a haber perfección. Y eso es una maravilla. Eso es un aliciente ya para el cristiano, el saber que esto se va a acabar y que queda poco, porque Apocalipsis, esa carta maravillosa, esa revelación que que el Dios nos mandó, tiene ese propósito. Ese propósito que en el corazón del cristiano, en el corazón del amigo que acepta a Cristo como su Salvador, haya paz y seguridad. Confianza plena que todo se está desarrollando conforme a Dios lo estimó. Pero lo más importante es que el Señor viene y viene a buscar a los hijos, a los que guardan sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y eso es el llamado para los cristianos a proclamarlo. Por eso invitamos a los hermanos a compartir, ¿ya? En sus teléfonos, sus amistades, amigos, contactos, para que si ese mensaje puede llegar a ese ser querido, ese amigo que todavía no acepta a Cristo como su Salvador, quizás hoy es el momento. El Señor no va a escatimar ningún momento, ninguna situación para ir en busca de los que no le conocen, los que todavía no le han aceptado. O quizás sí le conocen, pero todavía les cuesta aceptarlo como su Salvador. Reconocer que todos somos pecadores, aquí nadie es perfecto, nadie es mejor que otro, sino su palabra nos muestra que sin Dios no somos nada. Solamente Dios nos puede hacer dignos hijos, ¿ya? Y más adelante veremos otros conceptos que son parte de la vida del cristiano. El tema del Apocalipsis es Jesucristo. A diferencia del Antiguo Testamento, que predice lo que Cristo vino a hacer a este mundo, de los evangelios que cuentan lo que Cristo hizo, y de las epístolas que comentan la misión
y las enseñanzas de Cristo. El Apocalipsis nos revela lo que Cristo hace ahora en el cielo por nuestra salvación y cómo está, se confirma pronto en su segunda venida. Miren qué importante. El Apocalipsis nos revela lo que Cristo hace ahora en el cielo por nuestra salvación. Aquí nuestro hermano Gonzalo, todos los domingos, en la tardecita, a las 6, está nuevamente, porque esto no es nuevo, desde que conozco a Gonzalo hemos estudiado Apocalipsis, pero una y otra vez, Daniel, una y otra vez. Pero eso es bueno. ¿Por qué? Porque nuestra memoria es frágil. ¿Por qué? Porque el enemigo también va socavando muchas veces nuestra espiritualidad, ¿ya? Y es necesario que estemos constantemente recordando lo que significa Apocalipsis, lo que es importante que es Daniel, ya a través de la historia, para corroborar la existencia de un Dios, el único Dios, que su propósito, una vez que el hombre pecó, fue buscar su redención. Y esta maravillosa carta que Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, que es el punto central, en el cual nuestra predicación siempre tiene que ser cristocéntrica, el enfoque es ese, que Cristo es lo principal. Y lo que Cristo está haciendo ahora en el cielo es primordial para nuestra salvación. Es primordial comprender que nuestro nombre esté en ese juicio. Porque ahí realmente va a ser motivo de gozo el hecho de que pase nuestro nombre y seamos aceptos para el cielo, por el sacrificio de Cristo, por su gracia, no por nuestros méritos. Es un error creer que porque tratemos de ser buenos podamos ser dignos del cielo. No es así. Solamente por gracia, y eso lo hemos estudiado muchas veces. Pero es importante que en este último tiempo sigamos declamando Apocalipsis. Entonces queda la invitación para todos los amigos, hermanos, el día domingo a las 6 de la tarde, seguir profundizando en el estudio de Apocalipsis. Siempre hay cositas que van saliendo. Uno a través de los años ha ido estudiando, pero siempre hay alguno que dice, mira, esto no me había dado cuenta de este punto, qué maravilla. Así que el Señor es muy sabio, el Señor sabe que nuestra limitación es profunda, pero que es necesario que sigamos profundizando en su palabra. Dice la transmisión del Apocalipsis, versículos 1 y 2. Y dice lo siguiente. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El Apocalipsis no se trata de que un profeta inspirado por Dios relatara hechos de este mundo, sino que aquí Cristo se reveló por medio de visiones con la asistencia de un ángel. Lo que Juan registró es la palabra de Dios y el testimonio de Jesús, es decir, el espíritu de la profecía. Lo importante, lo medular, ¿ya? Como dice acá, es que, sino que Cristo reveló por medio de visiones, lo importante, ¿ya? Que es la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. El hecho de que Cristo haya desarrollado junto con la Trinidad un plan de redención, ya teniéndolo preparado, un plan de redención, y que en este último, ya cuando Cristo asciende al cielo y va a tomar ese lugar importantísimo, esencial para la salvación del ser humano, ya manifestado en el Antiguo Testamento, de poder explicar, llevar
para otras personas Apocalipsis sea de esa forma, de una forma clara y más concisa. Dice la bendición del Apocalipsis, versículo 3. Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Se trata de un libro de promesas y bendiciones. Hay una bendición para los lectores y los oyentes del mensaje del Apocalipsis. Cuando lo leemos y oímos, debemos guardarlo en el corazón, anhelando con esperanza el fin del sufrimiento de esta vida, cuando Cristo regrese. Miren qué maravilla. Aquí la palabra de Dios nos deja en claro que hay promesas y bendiciones para los que leen y meditan en la palabra de Dios y en el libro de Apocalipsis. Porque cuando lo leemos, lo comprendemos y lo atesoramos en nuestro corazón, increíble que mantiene ese corazón expectante y latiendo con una sensación de saber que Cristo viene pronto. De saber que si sigo conectado con el cielo, sigo tomado de la mano de Dios, puedo, por gracia, acceder a ese evento maravilloso cuando el Señor venga, que nos lleve al cielo, a tener esa vida maravillosa, esa experiencia que en nuestra mente a veces cuesta asimilar, pero que es real. El Señor viene pronto. El Señor quiere que guardemos y anhelemos en nuestro corazón esa gran revelación y que la llevemos a otros, porque es esencial para la salvación de muchos. Entonces el Señor siempre en su palabra, Él nos está llamando una y otra vez, nos conoce, sabe que somos limitados, que podemos estar muy bien en un momento, pero también podemos bajar. Pero el Señor constantemente nos está haciendo llamados. Y el llamado dice que seas bendecido por el estudio del Apocalipsis. El mensaje de este libro aleja el miedo al futuro y provee la esperanza de que con Cristo todo terminará bien. Miren qué maravilla. Qué hermoso. Qué maravilloso saber que mediante el estudio del Apocalipsis podemos arraigar en nuestro corazón valor, certeza, confianza y esperanza y alejar el miedo a lo que viene, a ese futuro. Claro, no sabemos ni el día ni la hora, pero que queda poco, queda poco. Pero en este transcurso de tiempo que no sabemos cuánto va a ser, el Señor desea que mediante el conocimiento de este mensaje, nuestro corazón esté ahí vibrante. Que no tengamos miedo, que seamos cristianos valientes, cristianos ávidos de profundizar en su palabra y de darla a conocer. Ese es el propósito de Apocalipsis. Revelar a Cristo a otros. La revelación era el primer punto. El segundo punto dice el autor de la revelación, el autor humano del Apocalipsis. Dice, versículo 4, veamos qué es Apocalipsis 1:4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Apocalipsis fue escrito por Juan, el discípulo amado, que presentó a Cristo como la manifestación del amor de Dios y se identificó con nosotros en nuestras aflicciones y dificultades. Solo quien conoció en profundidad el amor de Dios y experimentó en la piel el sufrimiento humano podría ser utilizado divinamente para transmitir la revelación de que con Cristo todo terminará bien. Y ahí podemos buscar ya en Juan 3:16. Ya todos lo conocemos, pero qué importante es nuevamente leerlo, porque muchas veces nos olvidamos. Este mundo a veces nos atrapa y nos olvidamos de estas hermosas palabras, de esta hermosa esperanza, de esta hermosa promesa. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Qué maravilloso es nuestro Dios. El hecho de estudiar Apocalipsis nos lleva a focalizarnos en lo esencial, en Cristo, que es el punto medular de Apocalipsis. Es esencial entender que solamente Él, y solamente Él, estaba capacitado, se entregó por amor a todos nosotros para cumplir esa misión de rescate, en la cual tú y yo y todos estamos involucrados, en la cual se desarrolló de una manera en la cual Cristo vivió, sufrió y protagonizó una experiencia terrible para el cielo, pero esencial para la salvación tuya y mía. En la eternidad estudiaremos el plan de redención, porque involucra mucho. Nosotros podemos entender ciertos puntos y a veces también nos conmueve el corazón, pero todavía falta que gatille ese clic para que hagamos la diferencia como cristianos en este mundo. El Espíritu Santo está ahí, ese poder maravilloso está ahí, expectante, para poder venir y desarrollar en nuestras vidas la labor que está predicha. Ese poder está ahí. Y el Señor desea que lo utilicemos. El Señor desea que en su palabra podamos comprender el foco central de la palabra de Dios, que es la salvación de la humanidad. Que es que en estos momentos de tribulación, de miedo, de terror, de tinieblas, el corazón del cristiano esté tranquilo, en paz, confiando en las promesas del Señor. El autor divino del Apocalipsis. Aquel que es, y que era, y que ha de venir, es el Dios inmutable, que cumple las promesas que hace. Los 7 espíritus delante del trono de Dios representan al Espíritu Santo. No son 7 seres, sino que este número que indica plenitud de perfección. Eso ya lo hemos estudiado. Sabemos que 7 significa perfección. Y en este caso, cuando habla de los 7 espíritus, está hablando del Espíritu Santo. Se utiliza para señalar la perfección, la perfecta acción del Espíritu Santo. Jesucristo, que testifica en nuestro favor, testigo fiel, venció la muerte, primogénito de los muertos, y comanda este mundo, soberano de los reyes de la tierra. Se completa así la autoría trinitaria del Apocalipsis. ¡Qué maravilla! Nuevamente vemos aquí cómo el Señor, en su palabra, Apocalipsis en versículos 4 y 5, nos muestra que aquel que es, que era y que ha de venir es el Dios inmutable, el único Dios, y que el Espíritu Santo está dispuesto, ¿ya?, para que el remanente de este último tiempo tenga ese poder para poder proclamar y para poder vivir conforme a la voluntad de Dios. Y de Jesucristo, como dice aquí, el testigo fiel, venció la muerte, el primogénito de los muertos, y comanda este mundo, soberano de los reyes de la tierra. Aquí la Trinidad completa trabajando en la salvación de la humanidad. Jesucristo, el soberano de los reyes, creador y hacedor, está a cargo de todo. Pero no es necesario que todo esto se cumpla, para que realmente los que acepten a Cristo de corazón puedan realmente aceptar, comprender y aceptar al Dios de la salvación, al único Dios. El mundo te puede ofrecer muchas cosas, pero son dioses vanos, que siempre te van a llevar a perdición. Entonces el Señor nuevamente nos hace un llamado ante ya el hecho de conocer al autor de la revelación, a Jesucristo, el propósito
de su función hoy en el cielo, en la tierra y también hoy en el cielo, está desarrollado solamente por misericordia y gracia a cada uno de nosotros. Entonces Él te llama y te hace el llamado a que entreguemos nuestra vida, nuestro futuro al autor del Apocalipsis. Solo Él puede darte la certeza de que todo terminará bien. Es importante que en el cristiano, en el amigo que está escuchando, que el hecho de aceptar a Cristo como tu Salvador, entregar tu vida, tu futuro y todo lo que viene, te va a dar la tranquilidad y la certeza, la fe, ¿ya? Y esa esperanza maravillosa que todo va a terminar bien. Eso es importante en el corazón del cristiano, del que lee, del que guarda y del que escucha. Y todo esto tiene un objetivo, y es el amor revelado en el Apocalipsis, versículo 5, Apocalipsis 1:5, que nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Dice, es mostrar que Cristo nos ama, es el propósito del Apocalipsis. Nuevamente, esta carta maravillosa, esta revelación, el punto central es Jesucristo. Y el propósito de eso es mostrarnos que Él nos ama desde el principio y hasta su segunda venida. Por eso Él nos deja esta promesa, por eso Él nos deja esta revelación, para que al estudiar nosotros comprendamos y entendamos que Él viene pronto y que Él quiere que tú estés a su lado. Él quiere que goces de todas esas maravillas que Él tiene prometidas para nosotros. Un hermoso hogar, un mundo sin pecado, donde vamos a poder disfrutar con el león, con el tigre, jugar con ellos como gatitos. Va a ser maravilloso. Porque ese era el propósito inicial. Que el hombre soberano de este mundo pudiera disfrutar de la presencia de Dios en su vida, pero también de hacer cosas como cultivar la tierra, cuidar a los animalitos. Era un concepto maravilloso, pero que el pecado destruyó. Pero el Señor nuevamente va a reinstaurar esa idea original. Por eso se llama redención, re-Edén. Vamos a poder nuevamente tener ese Edén, ese lugar maravilloso donde vamos a poder estar en compañía de nuestro Dios y con nuestros seres queridos, en perfección, sin temor a la muerte, sin temor a la enfermedad. Qué maravilla, hermano, qué maravilla el conocer esta hermosa verdad. La liberación del Apocalipsis, la liberación en el Apocalipsis. En Cristo hay liberación espiritual de la culpa y del poder, de la práctica y de las consecuencias del pecado. Miren qué bien. El hecho de que Cristo lavó nuestros pecados con su sangre en la cruz nos debe dejar en claro que en Él tenemos la liberación de esa culpa. Podemos ser libres del pecado por Cristo Jesús con su sangre derramada en la cruz. Dice la exaltación en el Apocalipsis, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos salvó para exaltarnos como reyes y reinas en su reino, y como sacerdotes quienes acercan a Dios a las personas por el testimonio y a Dios por la intercesión. Nosotros exaltamos a Dios al darle gloria y al reconocer su dominio sobre todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo nos salvó para exaltarnos como reyes y reinas en su reino, y como sacerdotes quienes acercan a Dios a las personas por el testimonio y a las personas a Dios por la intercesión. Qué maravilla es saber que el Señor nos tiene preparados lugares especiales en su reino. Pero aquí también en esta tierra, como sacerdotes, como mayordomos, nosotros estamos llamados a saber cuidar, a saber y poder
transmitir estas verdades a los que no las conocen. Estas verdades tienen que ser dichas, tienen que ser expuestas a los que no las conocen. Y esa es nuestra misión. Ese es el llamado que Cristo nos hizo. Dios nos pide que esta revelación, esta carta de amor, ¿ya?, pueda llegar a cada uno de los seres de esta tierra. Y ese es nuestro trabajo. Con el poder del Espíritu Santo lo podremos hacer. Y ahí va a ser exaltado Dios, el único Dios del cielo, por los siglos de los siglos. Amén. Y esa es una realidad. Muchas veces he escuchado que hay muchos que les cuesta pensar o entender en un futuro así. Los siglos de los siglos, una eternidad, no, mi mente no sé, me da miedo. Solamente Dios puede darte la tranquilidad, la certeza y la paz de que eso es cierto. Es una realidad. Por eso el llamado es a revelar esta verdad, a revelar a Jesucristo a los que no lo conocen, porque es esencial para su salvación. La consumación del Apocalipsis, versículo 7, dice lo siguiente: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La segunda venida de Cristo será universal y visible. Será un momento de desesperación para aquellos que no se prepararon, más de inmensa alegría para los que estén listos para el encuentro con el Salvador. Miren, notemos estos dos puntos. El Señor ya viene, el Señor viene pronto, y todo ojo le verá. Y esto va a ser así. Este acontecimiento es real y concreto. Pero será un momento de desesperación para aquellos que no se prepararon. Querido amigo, querido hermano, si no nos preparamos, va a ser un momento duro, difícil. Pero todo lo contrario, si nos preparamos, si aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nos preparamos, nos rendimos a Él, entregamos este orgulloso cuerpo, esta orgullosa mente de pecado, Cristo va a hacer una transformación tal en nuestras vidas que vamos a estar preparados para ese momento. Pero ese momento va a ser todo lo contrario, va a ser un momento de inmensa alegría. Por fin, todo lo que estudiamos, todo lo que atesoramos en nuestro corazón va a ser real. El encuentro con nuestro Salvador. Y el pecado va a desaparecer. ¡Qué maravilla! ¡Qué gran noticia! ¡Qué gran verdad! Y eso es lo que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Y el Señor nuevamente nos hace un llamado. Dice: prepárate para la venida de Cristo. La concreción de todas nuestras esperanzas, la realización de todos nuestros sueños. Ese debiera ser nuestro anhelo, nuestro pensamiento y nuestro sueño en nuestro corazón, en nuestra mente. El hecho de que se va a concretar por fin toda esa verdad que ha estado ahí en nuestro corazón como una esperanza. Va a ser el final de todo y el nuevo comienzo de algo espectacular, de algo maravilloso en la presencia de nuestro Dios. Por eso el Señor nos dice: prepárate, estudia, ora unos por otros, preocúpate del enfermo, preocúpate de la viuda, preocúpate del que necesita. Eso es prepararse. El Señor nos va a dar el poder, el Espíritu Santo está ahí dispuesto, con todo ese poder maravilloso para que nosotros podamos hacer todas estas cosas que a veces creemos que no podemos, que no estamos capacitados. El enemigo pone en ti culpa, el enemigo pone en ti palabras de engaño, pero el Señor te dice: no, entrégate. Y en mí tendrás poder, fortaleza, gozo y alegría. Acepta el mensaje del Apocalipsis y espera el cumplimiento de las promesas de Dios. Será de bendición para todos nosotros. Entrega tu futuro a Dios, pues cuando Cristo regrese, todo terminará bien.
Amén. Aguarda con esperanza el retorno de Jesús, preparándote y preparando a otras personas para el encuentro con el Salvador. Este punto tercero es fundamental y esencial para que en nuestra vida haya gozo. Aguarda con esperanza el retorno de Jesús, preparándote y preparando a otras personas para el encuentro con el Salvador. Tenemos un trabajo, pero no estamos solos. Y ese trabajo es esperar a Cristo en su segunda venida, confiando en la gracia, en ese regalo maravilloso de la vida eterna, en Cristo Jesús, y preparando a otras personas para que ellas puedan estar con nosotros. Que el Señor te bendiga, que tengas un hermoso sábado, que el Señor te bendiga, confía en el Señor. Muchas bendiciones. Siempre su bondad.